mujeres, hijas de Dios, fieles a Dios. Eso implica que con el paso del tiempo seamos leales al Señor. Eso implica constancia, eso implica perseverancia. No porque el camino sea fácil es que vamos a ser fieles. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, la primera parte, y el versículo 14. Entrad por la puerta. El mismo Señor nos dice en su palabra que la puerta es estrecha. Porque estrecha es la puerta, dice el 14, y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. La puerta es estrecha, hermana. El camino es angosto. Y aún en medio de que el camino sea angosto, Dios espera de nosotras fidelidad. Que cada una de nosotras puede decir, Señor, yo soy una mujer. Y hay temor en mi corazón porque la fidelidad implica sacrificio, la entrega, implica quizás hasta dejar de un lado algunos intereses, de no a la carne por los intereses de Dios. Fácil no es fácil hacer eso. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, las fuerzas de Dios. Dios honra la fidelidad. Dios honra que tengamos vidas fieles. Dios quiere que cada una de nosotros pueda tener una vida fiel delante de Dios. Cuando imaginamos un camino angosto, ¿sí? Imaginemos que hay que agacharse, ¿sí? Que hay que a veces doblegar para que otro pase. Un camino angosto no es fácil. Dios nos pide fidelidad, diciéndonos en su palabra que entremos por la puerta. De Juan, capítulo 16, versículo 33. La parte B dice, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones. En medio de esas aflicciones, de ser mujeres, hijas de Dios, fieles a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, que no, sino disensión. Parece como contradictorio, ¿no? Porque Dios, ¿cómo que no has venido a traer paz a la tierra? El 53. Será dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué, hermana? Porque hay un precio que pagar para ser un mayordomo fiel, un precio que pagar. Cuando seguimos a Cristo fielmente, puede haber, porque la circunstancia sea difícil, ¿voy a dejar de ser fiel? No, ahí debo permanecer, ser fiel, muy fiel. Y vamos a ver, a la luz de la palabra, la historia de una mujer que fue fiel a Dios. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y su historia, como biografía, que es la historia bíblica en Lucas, es muy breve. De hecho, son solamente 3 versículos que la Biblia habla de ella. 3 versículos que nos dan una enseñanza profunda. Vamos a hablar en esta tarde de Ana, una mujer fiel a Dios. Los versículos de Lucas, capítulo 2, 37, hablan acerca de Ana. Pero para ubicarnos en el contexto en donde Ana está allí en la historia bíblica, vamos a leer a partir del versículo 25. ¿Ven? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? No. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, siendo un bebecito recién traían al templo, Simeón, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, gloria de tu Israel. A los padres, a José y a María, escuchando esas palabras de Simeón. Dice el verso 33, y José y su madre estaban maravillados de lo que se decía. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí este está puesto para caída y para muchos a él, para señal será contradicha. Una espada traspasará tú misma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y entra en la escena Ana. Estaba también allí, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años y era viuda hacía 4 años. No se apartaba del templo, yendo noche y día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora que estaba Simeón allí, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Señor. Te damos gracias. Gracias por esta linda palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos meditar en nuestros corazones la fidelidad. Examinarnos, Señor, ver a través de esta historia bíblica, a través de esta mujer de la Biblia, cómo fue fiel a ti, mi Dios, fiel en servir, fiel al honrarte, fiel a adorarte con su... Gracias, Señor. Habla a cada uno de nuestros... Ministra, Señor, tu palabra. Cada una, Señor, para ti, para tu gloria, para tu honra. Vamos a hacer énfasis en los versículos 36, 37, 38. Ana era una mujer fiel a Dios, una mujer genuina, una mujer que nos da ejemplo de fidelidad, que vivió en confianza, que vivió en quietud, vivió en el reposo continuo. Solo Dios nos puede ofrecer, sirviendo fielmente a Dios. Ana vivió en paz, hermana, en medio de sus dificultades, en medio de sus adversidades. Ya las vamos a poder escudriñar poco a poco. Vivió en quietud. Y esa quietud le ayudó a estar apercibida de lo que estaba pasando en el templo. Porque en el templo había mucha gente y estaban muchas personas haciendo diferentes cosas. Ella estaba apercibida de lo que estaba sucediendo.
alrededor. Y en esa paz, en esa quietud, Dios obró en su entorno y en ella. De hecho, los únicos israelitas que desde el nacimiento de Jesucristo se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías fueron María, José, los pastores, ¿no? Y Ana. Estaba Ana. Ana significa gracia, llena de favor. Es el significado de Ana. Dice el versículo 36, yo les pido que tengan estos 3 versos a la mano porque vamos a ir buscando frase por frase del versículo. Dice el 36, estaba también allí Ana. Providencialmente, Dios llevó a Ana a donde estaba Simón, María y José. Y vemos estaba la providencia de Dios en la vida de Ana. Sus pasos estaban dirigidos por Dios. Providencialmente, ella estaba allí, un lugar donde alcanzaba a oír cuando Simeón bendecía al niño con inspiradas palabras proféticas. Simeón pronunció su profecía de bendición sobre el niño, sobre sus parientes también. Y estaba providencialmente Ana. Versículo, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana pertenecía a la tribu de Aser, una tribu que había estado dispersa, pero ella pudo volver. Ahí estaba Ana, hermanas, en el templo, allí escuchando lo que decía Simeón. El término profetiza, en el sentido bíblico general, es una mujer que hablaba la palabra de Dios. Una mujer que proclamaba la palabra. Tenía como hábito proclamar la palabra de Dios a otros. Para proclamarla, dedicaba tiempo a la palabra, la leía, no solo la leía, sino que la leía con entendimiento, con detenimiento, la estudiaba, era memorizarla, escudriñarla, degustarla, disfrutarla. ¿Y qué hacía? La amaba. ¿Verdad que es una bendición acercarse a una mujer de Dios y que cuando hables con ella, palabra sea palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que transforma porque es la palabra de Dios? Y esto lo hacía Ana. Muy probablemente ofrecía palabras de aliento e instrucción sobre las escrituras a otras mujeres que asistían al culto. Muy seguramente, la proclamación de la palabra de Dios era lo que ocupaba su mente y su conversación. Podemos imaginar a Ana, mujer piadosa, mujer devota a Dios, una mujer que cuando hablaba su palabra edificaba, una mujer que provoca conocerla, ¿cierto? Provoca establecer conversación con ella. Una mujer fiel. Continúa el versículo 36 diciendo, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su vida. Habla de Ana como que todo es el trayecto de su vida, ¿cierto? Una edad muy avanzada cuando Jesucristo estaba de bebé, días de nacido, y ella ya tenía una edad avanzada, anciana, hermana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Cuando dice que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es el término de su virginidad, habla de lo que ella se valoraba como mujer, y nos podemos ir allá a lo que estaba si es jovencita, que ella era viuda hacía 80. Sacamos cuenta. Tenía 84 años, ¿sí? Como dice aquí la palabra de Dios, una viuda hacía 84 años. Podemos
digamos, especular, pero con los datos que dice la palabra de Dios, decir, 7 años de casada y hacía 84 años de viudez, dependiendo de la edad de que se haya casado, la Biblia que desde su virginidad superaba los 100 años, superaba los 100 años. Era muy anciana cuando pudo escuchar a sí misma. Una anciana hermosa, hermano. Una anciana que pudo tener un buen oído para escuchar las palabras que estaba diciendo. Una anciana para cada una de nosotros. Yo diría que si en aquella época normalmente entre los 12 a 15 años se casaban, fácilmente pudiéramos decir que Ana tenía, ¿no?, 103 años. Pero si aún nos quedamos con lo que dice la Biblia, 84 años, ¿sí?, ya es una anciana. Ya es vigorosa, piadosa, devota, que nos da ejemplo a cada una de nosotros. Como decimos, no sabemos la edad, pero Dios le permitió darnos ese dato de 84 años. Desde que murió su esposa, de su esposo, permaneció sola, la Biblia, habiéndose casó, 7 años estuvo con su mujer y luego es una mujer viuda por décadas. Fue desde muy joven. Si digamos que se casaría, no sabemos la edad que se casó, a los 15 años, a los 21 años, fue viuda. La viudez era extremadamente difícil, como hemos estudiado anteriormente. Constituía casi una garantía de una vida de extrema pobreza. Además, no parece haber tenido hijos. Entonces, estaba sin esposo, sin hijos, aparentemente sin recursos económicos, que probablemente viviera de la caridad. No había disfrutado de una vida particularmente fácil, ¿cierto que no? Nada fácil. Como viuda, conocía lo que era el dolor y la pérdida. Sin embargo, no se había amargado. Había experimentado dolor por perder a su esposo, muy jovencita. La amargura no se apoderó de ella. Era una mujer extraordinaria. El sufrimiento fortaleció. Ana se dedicó al Señor en su larga viudez. Ya lo vamos a ver en los próximos. Su devoción a Dios fue incansable. Años. Confiaba en Dios. Su refugio fue Dios. Durante más de 80 años hubo reposo en el alma. En medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, hubo reposo en su alma. Ana le dio la espalda a la preocupación lógica que traía la vida, porque lógicamente ella iba a decir, ¿cómo iba ella a ser sustentada? ¿Qué iba a hacer? Ella le dio la espalda a la preocupación lógica que traía la vida. Fácil. Desafío de Dios. No se rindió, no se entregó a la desesperación. Decidió dedicarse a servir continuamente en el templo, día y noche. No fue una asistente ocasional al templo, sino una adoradora constante, devota. De hecho,
El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a reconocer debidamente a las viudas que estaban desamparadas. Y Ana, vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 5. En esa palabra, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo para que honre y reconozca a las viudas que en verdad lo eran. Dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son, mas las que en verdad es viuda, la que ha quedado sola. ¿Ana había quedado sola? La que espera en Dios. Ana esperó en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Como una exhortación, Pablo hacia Timoteo. Buscamos en la Biblia, en la palabra que estamos leyendo, volvemos a Lucas, capítulo 2, leemos la parte D del versículo. Esta viuda, Ana, no se apartaba del templo, sirviendo noche y día, con ayunos y oraciones. Tal cual como lo dice Primera de Timoteo, ¿cierto? Ana era una viuda que nos está dando ejemplo hoy día, porque está escrito aquí, en la palabra de Dios. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayuno y oración. Siempre se podía encontrar en el templo a Ana. Estudiosos de la palabra dicen que en el sentido literal no se apartaba del templo, porque ella se pudiera decir que probablemente vivía en el templo. El templo tenía apartamentos en el patio exterior. Se pudiera pensar que a causa de la fidelidad de Ana, su inalterable devoción al Señor y su constante consagración, oración y ayuno, los oficiales del templo le habían dado, pudiera pensarse eso. El Señor mismo la sostuvo, amén, proveyendo con su gracia un lugar en su casa y soberanamente haber dispuesto cualquier acuerdo de ella con los custodios del templo. Eran piezas modestas, hermanas. Ana tenía el más sencillo de vida, un estilo de vida muy modesto. ¿Y a qué se dedicaba Ana? Que la Biblia servía noche y día con ayuno. Era una mujer de oración. Era una mujer que aprendió a darle lo mejor al Señor. Que como era una mujer de oración, se fortalecía en la oración. Buscaba de Dios. Para mí, ese era el secreto de Ana. Su comunión con el Señor la fortaleció. Su comunión con el Señor permitió que en medio del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, ella estuviera allí firme, sirviendo al Señor. Tenía muchas razones como para decir, bueno, es lógico que haga esto, todo lo que le... Pero por el contrario, ella se levantó, dio fielmente al Señor. Era una sierva digna, serena, una sierva de Dios, quieta, tranquila, esperando. Y así pasaron años, más de 80. Un siervo, hermana, es aquel que sacrifica todo lo que sea necesario por su amo. Un siervo, aquel que sacrifica todo lo que sea necesario. Camino angosto,
la puerta estrecha, la aflicción. Ana sacrificó todo a fin de consagrarse a Dios. Sacrificó intereses personales. Era una jovencita cuando enviudó. Para dedicar tiempo ¿a qué? A la oración. Oración acompañada de ayuno, lo que habla de la negación de Ana. Nada a sí misma. Mujer entregada a Dios. Mujer que dio todo al Señor, toda su vida. Aprendió a crucificar la carne para servir a Dios. Dedicó su vida entera para servir y adorar a Dios, sirviendo noche constantemente. No dejó de orar cuando parecía que no había esperanza. Sin esposo, sin hijos, sin aparentes recursos económicos, pero aún así no dejó de servir, no dejó de estar fiel día a día. Ana renovaba su mente y su fortaleza interior ¿por medio de qué? Recordemos que también amaba la palabra. O sea que la oración, el estudio de la palabra, el estar ahí ayunando. Singular y completamente devota al servicio a Dios. Una mujer fiel en el servicio a Dios. Años dedicada al servicio del templo a través del ayuno y la oración. ¿Cuáles eran los motivos de oración de Ana? Pues Simeón esperaba la consolación de Israel, como estamos leyendo. Seguramente Ana clamaba por la consolación. Que Dios enviara pronto el libertador prometido, para el Mesías. Oraba con esperanza. Aunque no lo veía, seguía orando y seguía esperando y seguía confiando en el Señor. Notable que Ana era una mujer de fe, que amaba al Señor, que creía fielmente en su palabra, comprendía el corazón y la mente del Señor, con conocimiento de la verdad espiritual. Ella estaba muy clara en lo que creía, en lo que esperaba, en lo que le estaba pidiendo al Señor, en su estilo de vida, en todo, en cómo vivía cada detalle de su vida. Sabía en su corazón, vendría. Ella lo sabía y lo esperaba. Por fe, ella supo instantáneamente que la profecía de Simeón era verdad. Yo me imagino cuando Ana estaba escuchando las palabras de Simeón, anciana, ya de días, avanzada en edad, y escuchando esas palabras, y ella por años pidiendo la consolación de Israel, saltaría de gozo. Su corazón estaría rebosante. Dice la Biblia que de inmediato, ¿qué comenzó a hacer Ana? Dice el versículo 38. Comenzó a hacer inmediatamente, a dar gracias a Dios. ¿Cuántas de nosotras hemos vivido circunstancias, hermanas, en que le hemos estado pidiendo al Señor, hemos estado allí, orar de Dios, sin decir palabra? Nuestro corazón rebosa de gratitud. Dice la Biblia que de inmediato comenzó a dar gracias. La gratitud le agrada al Señor. Dios le agrada que en medio de nuestra fidelidad damos gratitud, que seamos mujeres agradecidas. Una fidelidad con gozo, una fidelidad llena de alegría, una fidelidad llena de gratitud. Y Ana lo demostró. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. La gratitud trae salud, bienestar. Aparte de una
también de una gratitud igual físicamente. Es de bendición. Qué gusto poder encontrar una persona que sea agradecida, que dé gracias. Ana nos demostró que ahí Ana daba gracias a Dios. Años de petición se convirtieron en alabanza al Señor. Ana supo que las predicciones pasadas acerca del Mesías se estaban cumpliendo. Tuvo discernimiento. Solo podemos imaginar cómo se sintió Ana, cómo estaba Ana. Ese momento en que Simeón tenía el bebé en los brazos, que estaba la madre, el padre, y que ella pudiera estar allí providencialmente guiada por el Señor. Y ahí podemos tener una enseñanza maravillosa, y es que cuando somos hijas de Dios, fieles y temerosas, Dios guía a nuestros pasos. Dios guía dónde vamos a estar, en qué lugar nos coloca. Dios nos guía de esa manera. La respuesta a sus oraciones habían llegado en carne y sangre. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Fue el privilegio de reconocer, de estar allí presente cuando Simeón reconoció que era el Redentor. Dios honró la vida de oración. Dios recompensó sus años de fe y le permitió ver en persona a la esperanza de Israel, Jesús, el Mesías. Gloria a Dios. ¿Ven? La gozosa manifestación de fe de Ana de haber sido como un bálsamo refrescante para ella. Alegría, un gozo, un contentamiento. Su gratitud demostró que tenía un corazón preparado para la venida del Mesías. Su piadosa vida fue saturada de las profecías del Antiguo Testamento. Pasaba tiempo en la palabra. Meditaba en eso, la venida del Redentor, la venida del Mesías. Ella había podido verlo, ella había podido escuchar las palabras de Simeón. Respuesta a sus. Dice el versículo 38 en la parte B, y hablaba del niño, Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana supo y comprendió el significado trascendente del nacimiento y no hizo ningún intento en guardarlo. Quedó callada o en tenerlo en un secreto porque lo había visto. Por el contrario, dice la Biblia que hablaba a todos quienes estaban buscando al Redentor. Ella tenía discernimiento espiritual, porque ella podía discernir quiénes estaban esperando la redención. Y a ellos les hablaba de las buenas noticias que había acontecido. Ana fue de las primeras personas en saber quién era el Mesías, que finalmente había llegado. Gloria a Dios. No podía guardar esta noticia para ella sola. Yo hoy me imagino a Ana saltando de alegría en su corazón, rebosante de felicidad, agradecida con el Señor porque sus peticiones habían sido respondidas. Me la imagino dando alabanza y me la imagino con ese gozo compartiendo. Qué ejemplo para nosotros de felicidad. Años, hermana. Dios honró la vida de oración. Llegó a ser conocida por hablar a la gente cerca del Mesías prometido.